Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero que me acompañes a transformar esta violeta africana para aprovecharla y poder sacar todo el material vegetativo para tener nuevos bebés. Es una hermosa violeta africana que mira, qué flores tan hermosas. Son de un rosa precioso. Y que aparte es una variedad de flor muy ondulada o muy rizada. Que me parece que es perfecta. La compré esta variedad porque me parece que todos podrían o quisieran tener una variedad con un color tan bonito como este. La verdad es que este color lo tengo más fuerte, en color doble y también un poco más fuerte de lo normal. Y esto se debe a que cuando quieres crear una tienda de violetas africanas, tienes que buscar violetas africanas que la gente quiera tener, con todas las variedades de tonos que sea posible. Y esta es una variedad muy estándar. Es una violeta magnífica. Así que acompáñame a sacarle todo el provecho a esta hermosa violeta. Cuando tú tienes una violeta llegando en casa, lo ideal es siempre revisar la tierra, ponerle una tierra mejor. Pero en este caso recuerda que es una violeta que ocuparemos para tener bebés. Lo primero que haremos será cortar todas las flores y todas las varas florales para que la violeta africana pueda restablecerse más rápido. Así que con ayuda de este bisturí iremos cortando cada uno de estos tallos florales. Lo mejor es hacerlo siempre por la parte más baja de la flor. Así que dame unos segundos para poder empezar a cortar esta violeta africana. Vamos a cortar todos los tallos florales y vamos a intentar hacer esquejes de tallos florales para ver si podemos aprovechar todavía más esta hermosa planta. Ya he cortado todos los tallos florales y dejé solo los más pequeñitos. Lo ideal también será cortar los más pequeños para que la planta no gaste energía. Otro detalle es que esta planta tiene algunos bebés que debemos desenraizar y poner en una maceta diferente. Y claro que lo vamos a hacer. Algo que me sorprendió es que tuviera bebés tan pequeñitos. Las flores son simplemente preciosas, muy 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 bonitas. Son muy bonitas las flores, mira nada más, qué belleza de flores. Estas también hay que cortarlas para poder generar tallos florales. Y lo que vamos a hacer es cortar estos tallos desde esta parte y dejar solamente estas dos pequeñas hojitas. Así que acompáñame a cortar los tallos florales para sembrarlos. Las flores las pondremos a secar y las aprovecharemos como abono para las plantas una vez que estén secos. La verdad es que son unas flores grandísimas. Esta violeta africana puedo darme cuenta que tiene muy buena cantidad de ingredientes químicos que hacen que sean unas flores muy grandes. Normalmente la violeta no suele florecer con flores de este tamaño, la reduce un poco. Eso es algo normal. Porque en los viveros, siempre como yo llamo, les ponen los esteroides o esas sustancias químicas que hacen que las flores tengan este tamaño tan enorme y tanta cantidad. Vamos a cortar todas las flores para dejar los tallos florales y generar nuevos bebés. Te comento que para mí un tallo floral sería mejor que cortáramos cuando las flores están de este modo, para que el tallo floral tenga más fuerza y nos dé bebés de forma más eficiente. En cambio, cuando los tallos son muy abiertos, como esta que está aquí, sí que podemos batallar más en que nos dé bebés. Así que voy a poner pausa a este video y enseguida veremos cómo quedan estos hermosos tallos ya sin flores. Listo, ya hemos terminado de cortar las flores. Mira qué bello color. Es un rosa bebé muy claro, muy hermoso. Y aparte me encantaron porque son bastante grandes y son muy chinas. Estas flores las vamos a poner a secar al sol para que se conviertan en polvo de hadas. Recuerda que el mejor polvo de hadas es de las mismas flores de las violetas africanas.
Y por aquí tenemos los esquejes de tallo floral que estaremos poniendo en un vaso. Te recomiendo que los dejes bastante cortos, yo los dejaría más o menos a 1,5 cm. Es muy importante que no cortes las hojas que están aquí porque serán las que alimenten la planta. Y de ahí sacaremos unas hermosas violetas africanas. En esta ocasión tuvimos 6 tallos de estas varas florales que nos darán por lo menos un hijo cada varita. Entonces, como quien dice, tenemos ya 6 hijos. Si es que nos va bien. Esto lo voy a poner de este lado. Las flores también las voy a pasar acá. Y ahora me voy a dedicar a cortar las hojas que estaremos sacando para reproducir y multiplicar esta nueva variedad de violeta africana. Recuerda que si tú estás haciendo los procedimientos que yo estoy haciendo, estas hermosas violetas africanas no te van a florecer. Porque para que una violeta africana florezca muy bien, necesita conservar cada una de sus hojas. Si tú llegas a cortar tantas hojas como lo haré yo, no podrá florecer. En mi caso voy a cortar todas las hojas y solamente voy a dejar las del interior. Esta y esta de aquí. Es importante recordarte también que esta violeta africana tiene que desinfectarte. Vamos a usar cipermetrina para eliminar cualquier bicho o ácaro. Siempre, nunca se te olvide utilizar cipermetrina o cualquiera de tus antiácaros o cualquier insecticida que tú estés acostumbrado a usar para que la violeta africana no introduzca ninguna especie de bacteria o de bichejo a la colección que ya tenemos en casa. Eso es muy importante. Las flores pueden contener trips y las hojas pueden contener ácaros, que sería lo que más puede dañar a las violetas africanas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser retirar esta hoja, vamos a retirar esta, este de acá, esta y esta. Y solamente vamos a dejar las del centro, porque no están completamente desarrolladas. Recuerda que estamos utilizando esta violeta africana para producir más bebés y es importante establecer la variedad. Así que cortaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hojas. Ojalá que esta sea una variedad de violeta africana que nos llegue a dar 3 o incluso más hijos por hoja. Sin embargo, en mi experiencia, las violetas de hoja tan delgada como esta, que es una hoja muy delgadita, probablemente esta violeta africana se multiplicó o se cultivó bastante bien en hidroponía en algún momento, pero las hojas delicadas como esta suelen tener solamente un hijo por flor. Y que también me ha pasado en algunas variedades que cuando siento que la hoja es así, normalmente se lo dan un hijo por flor. Esperemos que no sea el caso. Así que con el bisturí muy limpio, desinfectado con fuego o con alcohol, pero te recomiendo que sea mucho mejor con fuego, vamos a cortar todas las hojas intentándolo hacer de la parte que está más cercana al tronco. Ya he cortado las hojas y hemos obtenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hojas. Esta estaba atrás, así que no la había contado la vez anterior. Y así es como queda nuestra violeta africana para poder restablecerse. Lo que vamos a hacer ahora es hacerle un cambio de tierra porque estoy viendo que la tierra que tiene no es la más adecuada e intentaremos sacar o desprender cada uno de estos bebés. Recuerda que estos bebés se deben de desprender con muchísimo cuidado para no dañar la violeta africana. En el caso de esta violeta tiene muchísimos bebés, tiene muchitos bebés. Los bebés que no tengan raíz los vamos a pasar a un vasito dentro de una bolsa de plástico para que enraicen, y en caso de tener raíz también los vamos a pasar a alguna botellita para que puedan crecer con más facilidad. Estoy viendo también que tiene unos bebés bastante grandes, entonces ahorita nos vamos a entretener sacando estos bebés. Lo que vamos a hacer ahora es dejar el tallo de estas violetas africanas no mayor a 3 centímetros. Voy a buscar por aquí mi regla para que me acompañes a cortar estos tallos.
Dejaremos los tallos a 3 centímetros para que sea más sencillo que la flor tenga raíces y también bebés. Esto es algo indispensable porque mientras más largo sea el tallo, más dificultad tendremos en tener hermosos bebés de violeta africana. Siempre es bueno dejar el tallo alrededor de 3, incluso 2,5 centímetros de largo. Si lo quieres reproducir en agua, te recomiendo que puedes dejar hasta 4 centímetros. Y eso se hace en el agua para evitar que si se pudre podamos intentar rescatar la planta. Así que voy a buscar mi regla y me vas a acompañar a cortar estos tallos. También dejaremos que se sequen un poco, cicatricen un poco y les pondremos enraizante para poderlos cultivar en una botella. Ahora hemos sacado 7 hojas y recuerda que tenemos la posibilidad de tener tallos de flor o esquejes de tallo floral y probablemente tengamos 6 bebés. Si te das cuenta, obtener violetas africanas de este modo es bastante lento, puesto que estas hojas tardarán en darnos un bebé ya con flor hasta 1 año y medio. Veamos qué tan rápida es esta variedad para tener bebés. Esto debería tardar entre 3 y 4 meses, pero habrá violetas que puedan lograr dar bebés incluso hasta en 1 mes. Bien, ahora vamos a colocar cada uno de estos tallitos e intentaremos cortar en 3 centímetros. 3 centímetros sería cortar más o menos por aquí. No te olvides de hacer un corte en diagonal y no hacerlo de este modo. No, es mucho mejor si se hace en diagonal. Ahora vamos a poner otra hoja y cada una de ellas las iremos cortando más o menos a 3 centímetros, que a mí me ha dado muy buenos resultados esta medida. Cortamos y nos vamos con la siguiente hoja. Recuerda que esto se hace para que la violeta africana saque raíz más pronto y también para que los bebés salgan mucho más rápido. Esta está bien así, de este tamaño. Generalmente va a haber algunas que ya traen un tallo bastante corto. No será necesario cortar demasiado. Vamos acá. Me encanta hacer esto. Mucha gente me pregunta que por qué no tengo tantas flores de violetas africanas, pero se debe a esto, a que las corto con el fin de tener más bebés que flores. Y conforme pasa el tiempo, pues ya tendré, imagínate, aquí llevamos 7 hojas y llevamos 6, 7, ¿verdad? Entonces ya tenemos un buen número de hijitos. El próximo año tendremos muchas flores para mostrar. Nos falta un tallito, vamos a cortarlo. Y listo. Ahora vamos a pasar a hacer un corte de este modo. Vamos a cortar parte de la violeta africana por arriba. Así, estamos cortando más o menos 1/5 de la flor. Para que este corte lo hago para que la violeta africana no crezca. Que la hoja no crezca, no crezca, no crezca y no dé hijos. Porque a veces las hojas de violeta africana las cortamos, no las cortamos de arriba y entonces lo que sucede es que ellas siguen creciendo, la hoja se sigue haciendo muy muy grande, incluso pueden llegar al tamaño de mi mano pero no dan bebés. Y cuando nosotros hacemos este corte he visto muy buenos resultados, porque la hoja no sigue creciendo y se concentra en dar bebés. Otra cosa es que estas hojas generalmente me gusta usarlas solo una sola vez y después de esa vez normalmente he decidido tirarlas porque es muy difícil que den hijos de buena calidad en una segunda o tercera vuelta. Sin embargo, tú sí que lo puedes intentar. Vamos ahora a seguir cortando estas violetas africanas del modo como ya te enseñé. Vamos a cortarlo así. Todo esto se hace con cada una de las variedades que llega aquí al centro de Chuyito Jardinero para comenzar con su reproducción, intentarlo hacer de la manera masiva que sea más sencillo. Y esto es muy importante porque las violetas africanas no son fáciles de reproducir, tardan mucho y no es tan sencillo como tú te puedes dar cuenta.
Voy a parar el video y voy a cortar las hojas que faltan para no hacer este video demasiado largo. Listo, hemos terminado de cortar estas hojas de violeta africana de la punta, como ya te lo mencioné, para que no crezcan las hojas y sean los bebés los que crezcan más. Ahora las vamos a pasar de este lado, pero quiero que veas lo que hemos cortado. Vamos a pasar estas hojas de este lado, les vamos a poner al final hormona en la punta y ahora nos vamos a concentrar en sacar los bebés de la mamá. Si te puedes dar cuenta, esta violeta africana no ha sido regada con agua de lluvia y esto se ve por la gran cantidad de sarro que tienen. Por eso yo no recomiendo sembrar violetas africanas en vasitos tan pequeños como este, porque las sales pueden ahogar las raíces. Es mucho más fácil si tú tienes una violeta africana sembrada en un lugar mucho más espacioso. Y así no batallarás si utilizas mucho el agua del grifo. Siempre es mejor utilizar agua de lluvia, pero a veces no es posible. También puedes usar agua de garrafón o agua de tu cocina, sobre todo si solamente tienes una, dos o tres violetas africanas y esto no te implica un gasto muy alto. Lo que vamos a hacer ahora es sacar la violeta africana de esta maceta y tratar de retirar toda la cantidad de hijos que nos sea posible. Este es el ejemplo de por qué se mueren las violetas africanas. Si te das cuenta, este sustrato estaba en una maceta muy pequeñita, que es esta que está aquí. Pero es una maceta tan pequeña y el gran problema de esto es que las raíces de la violeta africana, como tú la estás viendo, pueden llegar a ahogarse por falta de oxígeno y exceso de agua. Es muy fácil que una persona poco experimentada mate violetas africanas con tan solo comprarlas. Y esto se debe a la calidad de la tierra. Para mí, el 70% de los fracasos con violetas africanas se debe a un mal manejo de la tierra y a una mala identificación del abono perfecto para las violetas africanas. Este abono, para poder estar dentro de esta maceta, necesitaría al menos un 25 o un 20% de perlita. Es decir, bastante perlita para que la violeta africana pueda sobrevivir en espacios tan pequeños. Y mira nada más, la pobre violeta está ahogándose en agua. Por eso va a ser importante cambiar el sustrato. Eso sí, intentaremos no dañar demasiado el cepellón de esta violeta e irla adaptando poco a poco a un nuevo sustrato, porque si cambiamos demasiado el cepellón podemos también lastimar la violeta africana. Recuerda que vamos a quitar la mayor cantidad de hijos que podamos y también hemos quitado hojas, así que lo que menos queremos es estresar la violeta. Ya bastante estrés tiene con lo que le acabamos de hacer. Pero es un bien necesario. Por eso siempre revisa el cepellón de tus violetas africanas y te vas a dar cuenta de algo como esto. Mira nada más esta pobre violeta, que aparte la tierra es más como una especie de fibra de coco y una mezcla de hojarasca. No tiene muchos nutrientes. Por eso te digo, generalmente los viveros tienen a las violetas africanas con sustancias químicas que las ayudan a florecer y a tener un crecimiento exagerado y acelerado. Lo mejor siempre es cultivar hermosas violetas africanas en casa de manera casera y de manera tradicional para que las flores no dejen de florecer, porque esta violeta probablemente tarde un año en recuperarse o mínimo 6 meses sin dar flor debido a los excedentes de nutrientes que se ponen en los viveros y sobre todo cuando son viveros que no son naturales como el de Chuyito Jardinero que sí es más natural. Es una pena. Bueno, vamos a sacar ahora los bebés y enseguida regresamos aquí con el video para ver cuántos bebés hemos logrado sacar de esta hermosa violeta. Hay que hacerlo con muchísimo cuidado y por eso no grabaré cómo saco los bebés, puesto que necesitaría un ayudante. Así que enseguida volvemos. Y bueno, ya hemos sacado todos los bebés. Me costó un poco de trabajo, pero la clave de hacerlo es con mucho cuidado e ir encontrando primero una zona para ir sacando un bebé y luego sacamos poco a poco otro bebé y nos vamos por partes. Ahora es importante darle a esta violeta africana
un sustrato más adecuado en el que pueda establecerse, un baño antiácaros y también poderse pasar a sembrar los bebés en unas botellas de plástico. Estos bebés los vamos a sembrar todos en botellas de plástico. Estos también vamos a intentar, ya sea incluso también en un vasito con una bolsa podría estar bien. Estos ya tienen raíz. Aquí a estos bebés, estos no tienen raíz y es importante colocarles hormona enraizante. La hormona enraizante se coloca para que las violetas tengan raíz. Entonces a ellos sí les debemos de poner enraizante para que saquen raíces. Sin embargo, a estos no es necesario porque ya traen raíz. Y también podemos intentar aprovechar estas hermosas violetas para que saquen más hijitos, que son estas que están acá. Las violetas como esta, que están más cerca del tallo, no te recomiendo cortarlas porque estaban muy cerca del tallo. Y entonces hojas como este tipo de hojas es más fácil que enraicen si no las cortas. Porque el tallito ya lleva algunas raíces. Pero por eso, ¿no? O sea, si no llevaran raíces, pues a lo mejor no las cortábamos. Pero traen unas raíces muy pequeñitas y por eso las vamos a dejar. Mira nada más qué tristeza ver a una violeta africana en un cepellón tan desagradable como este. Esta es la razón por la que las violetas africanas mueren. Bueno, he cortado todos los bebés de esta violeta africana. Se desprendió esta hoja, así que vamos a cortarla. Y no te preocupes, la verdad es que ella es muy fuerte, va a poder sobrevivir bastante bien, incluso es como una poda de descanso para ella. Lo digo porque en mi experiencia me he dado cuenta que las violetas reaccionan bien a este tipo de podas, sobre todo cuando las traemos ya con bastante energía, la vamos a llevar a descansar. Esta violeta africana va a florecer probablemente en 6 meses, cuando ya esté completamente recuperada y tenga hojas mucho más grandes. Pero recuerda que aquí en el vivero de Chuyito de Jardinero, en la corporación de Chuyito Jardinero, las violetas de este tipo se mantienen para seguir produciendo hojas y no flores. Y esto se hace hasta que la variedad está estabilizada para no perderla. Espero que te haya gustado este video. En el siguiente video que haré después y que sigue después de este, te voy a sembrar las hojas para que tú veas cuál es el proceso de siembra. Sembrar también esos bebés y estas hojas, estas chiquitinas que están allá. También vamos a sembrar estas que están aquí, que son los tallos florales, y básicamente de esta violeta africana hemos sacado muchos bebés. Fíjate, 6, 12, 19, 20, 21, alrededor de 21 hijos tan solo en esta parte. Es decir, que de una violeta africana tan pequeña como esta, tenemos la oportunidad de sacar alrededor de 21 hijos. Sin embargo, estos hijos serán los que crezcan más pronto e incluso en 7 meses probablemente ya estén para dar flor. Y estos pues ya nos tardarán más. Yo soy Chuyito Jardinero, no me despido y te mando muchísimos saludos. Nos vemos en un próximo video aquí en este canal.